Graba. Listo. Bien, entonces, les decía, es muy importante, pero supremamente importante. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí al soporte técnico que nos ayuda con esto. Entonces, es muy importante hablar de toda esta parte de lo pedagógico y de la investigación y de lo que se ha dicho de la enseñanza musical. Yo creo que, aunque últimamente, de manera personal, he estado en una crisis o en una tensión interna respecto a los procesos y a las formas de hacer la música con relación al europeo y con relación a lo norteamericano y este tipo de influencias que nos están llegando constantemente. Pero yo creo que es prudente y necesario mirar la forma de enseñanza que se ha propuesto desde estos grandes pedagogos y los que han sido pues un referente para generar las nuevas pedagogías, así sea contextualizadas, nuestras propias pedagogías. Entonces yo me quiero tomar, no va a ser muy extenso, pero sí me parece muy importante hablar un poquito de esos modelos de enseñanza, de esos métodos, de esas propuestas pedagógicas que han existido y que son supremamente relevantes. Yo mencioné algunas de ellas así como de manera muy superficial en el video, y aquí lo voy a hacer también de manera superficial. No es el espacio ni es el momento para decir que vamos a hablar profundamente de alguna de las metodologías, porque no lo es. Sin embargo, vamos a hacer una exposición de todas ellas y ya después, pues entonces arrancamos a hacer esa conversación y ese diálogo al que estamos acostumbrados y en el que pues ponemos, por supuesto, todas nuestras experiencias y todos nuestros conocimientos aquí al servicio de todos para aprender. Entonces me voy a permitir compartir pantalla un momentico y... ¿Ahora sí? Sí, están en inglés. ¿Cómo así que están en inglés? Pregunta, ¿todos están viendo la pantalla? Yo, Señor. Bueno. Yo hablaba Señor profe, sí. de esta relación. Dentro. Yo hablaba de esta relación Gracias. Yo me voy a hacer aquí afuera. importante. Señora. Sí, ¿qué por fuera? favor, a los compañeros que apaguen el micrófono. Ay, yo no tienen internet allá. No tienen internet allá. Buenas noches, profe. Buenas noches. Listo, creo que ya. Bien. Entonces hablábamos de estos tres actores fundamentales en el proceso de la enseñanza de la música. En primera instancia, el docente. En segunda instancia, el contenido, que es lo que el docente trae. Y finalmente, el estudiante, que es quien recibe. El docente hay que verlo no solamente como músico quizás era la primera forma de entenderlo y es la primera forma en que nos entienden a nosotros cuando hablan de un profesor de música. Pues lo que se espera es que sepa música. Pero también lo que se espera, y es muy importante, es que este docente sea un buen pedagogo. Y ser un buen pedagogo implica ser muy inquieto.
implica ser una persona en constantes procesos de reflexión, en constantes procesos de aprendizaje. Es estar cuestionándose a cada momento su forma de hacer el trabajo. Eso es un pedagogo. El pedagogo es aquella persona que está mirando el proceso de enseñanza todo el tiempo. ¿Cómo lo logro mejorar? ¿Cómo logro que el estudiante tenga unos mejores procesos de aprendizaje? ¿Cómo logro optimizar el tiempo? ¿Cómo logro optimizar los recursos? ¿Cómo logro mejorar? En pocas palabras, es una actitud de constante mejoramiento. Entonces, esa es la otra parte que es bien, bien importante en el docente. Y por supuesto viene esa parte del ser humano, de ser una persona y que indiscutiblemente ese ser humano tiene que estar en relación con su entorno. Y hablamos ahí de lo cultural. Es decir, es esa persona que reconoce a, al lugar donde habita, el lugar donde habita su estudiante, el lugar donde sucede el proceso de enseñanza. Entonces, ese ser humano tiene que ser básicamente un gran ejemplo para los estudiantes, básicamente un referente desde lo social y básicamente esa persona que es capaz de entender su actividad también dentro de lo social, dentro de toda una comunidad. Entonces, mire cómo el docente se comienza a llenar de una cantidad de responsabilidades muy grandes y esto viene sucediendo desde la aparición de todos estos métodos y desde todas estas propuestas metodológicas. Entonces, cada uno de estos pedagogos dice, no, venga, si usted va a enseñar música, tiene que saber esto y esto. Y luego aparece el otro y dice, claro, si usted va a enseñar música, además de todo eso que dijo aquel, también tiene que saber de aquello y de aquello y de aquello y de aquello y de aquello. Y poco a poco al docente se le ha ido llenando, perdón, de una carga muy alta de responsabilidades. Y esa carga alta de responsabilidades hace que cada vez ser docente, cada vez ser maestro de música, requiera de mejor preparación, requiera de una mayor inquietud y volvemos al caso anterior, requiera de ser pedagogo. Entonces, todas estas propuestas que se vinieron dando desde el siglo pasado, pues traen implícitas unas condiciones para el docente, unas condiciones especiales para que el docente pueda hacer su trabajo, más allá de saber música. Es decir, no es suficiente con saber música para enseñar música. Esa es la propuesta general. Entonces, ahí viene una alerta o un llamado de atención urgente para que despertemos esa inquietud por lo pedagógico, para que nos inquietemos cada vez más en cómo mejorar nuestros procesos. Luego viene el contenido, y ese contenido tiene varios aspectos muy importantes. Uno es el técnico, y seguramente se refiere a eso que constantemente es nuestra preocupación, el cómo hacer que el instrumento suene bien, el cómo afinarlo, el cómo hacer que pueda tener la habilidad del estudiante, a cómo puede, en el caso de la lectura de la partitura, cómo se puede hacer un mejor desarrollo de la lectura de la partitura. Bueno, este tipo de cosas. Entonces, ese aspecto técnico es importante tenerlo muy claro en cuanto a lo que tiene que ver con el contenido. Se dejó de compartir pantalla. Ustedes siguen viendo. Ahí está muy bien. Entonces, es muy importante, supremamente importante que ese aspecto técnico lo tenga muy claro el profesor. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que el profesor tenga una mejor capacitación, en la medida en que el profesor tenga más desarrollado ese aspecto técnico, pues seguramente las posibilidades del estudiante van a ser muy grandes. Porque aquí sí que es válido, pero supremamente válido y oportuna, esa frase que dice que el estudiante, o sea, que los límites del estudiante muchas veces llegan a los límites del profesor. Si el profesor tiene límites, si el maestro tiene un alcance muy pequeño, pues ese es el alcance que va a tener el estudiante porque hasta ahí va a llegar su estudiante.
El problema es cuando el estudiante comienza a, a superar al maestro y muchas veces no estamos en condiciones de darle más. Generalmente eso termina en unos conflictos muy complicados porque el estudiante se da cuenta o percibe que es el momento de ya no estar más ahí, es el momento de buscar una nueva formación y a veces este manejo es un poquito complicado. De eso seguramente vamos a hablar ahorita en un ratico y contaremos un poco las experiencias y este tipo de cosas. El contenido también desde lo artístico, es decir, desde el resultado que va a tener este estudiante con lo técnico, con todos esos elementos técnicos, ¿qué va a lograr el estudiante? ¿A qué le vamos a jugar con ese elemento técnico? El estudiante toca el instrumento, tiene habilidades, destrezas, desarrolla una cantidad de hábitos y ¿eso para qué? ¿Para qué nos sirve? Entonces ahí viene ese elemento artístico que contempla no solamente lo técnico, sino que ahora contempla un lenguaje, una forma de decir. ¿Qué vamos a decir con eso que estamos aprendiendo? Y luego viene el producto final, que es lo que nosotros llamamos el montaje o el repertorio o la obra o el show o bueno, qué sé yo, que tiene que ver con los dos aspectos anteriores. Es decir, qué tan desarrollado tenemos el elemento técnico, qué tan buena propuesta musical tenemos y todo eso junto, cuál es el producto que nosotros tenemos. Y entendiendo que las bandas de marcha van mucho más allá de lo musical, porque las bandas de marcha, a diferencia de las bandas sinfónicas, normalmente le están jugando a una puesta en escena, normalmente se le está jugando a una eh, idea que no solamente está en lo musical, en lo auditivo, sino que también está en lo visual. Entonces hay un juego de estéticas ahí muy importantes que van desde el uniforme hasta la música que se está utilizando, la forma de desfilar, la propuesta coreográfica y una cantidad de elementos que hacen que sea un producto altamente artístico y altamente delicado en el proceso de construcción. Porque como les digo, no está solamente lo musical es un elemento muy importante, pero al momento de hablar de un producto, estamos hablando de muchos otros elementos. Y viene lo cultural, y es ese producto cómo juega con el resto de circunstancias dentro de lo social, es decir, cómo estamos nosotros con relación a la institución educativa, cómo estamos nosotros con relación a los valores, cómo estamos nosotros con relación a las costumbres, cómo estamos nosotros con relación a lo que somos como sociedad y que nos define como un grupo cultural. ¿Cómo estamos nosotros relacionándonos con eso? Y eso es mucho más amplio y eso sí que es mucho más difícil. Eso complejiza demasiado la labor de la enseñanza, pero está ahí y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces no es solamente pensarnos que yo soy el director, yo hago el montaje, yo escojo lo que voy a hacer y ya y salgo y me presento, pero probablemente esa presentación que usted va a hacer tiene que estar muy en concordancia con su entorno, muy en concordancia con sus estudiantes, con los padres de familia, para el caso de los colegios, con el rector, con las políticas institucionales, con el PI del colegio, con la propuesta que se tiene de pronto en estos colegios que tienen formación religiosa. Entonces, ¿cómo está mi propuesta, mi producto con relación a si esto es un colegio católico, si esto es un colegio técnico, si esto es un colegio eh, de cualquier otra característica que tiene una filosofía propia? Un colegio militar, por ejemplo, un colegio de estos con eh, pedagogías alternativas que tienen unas propuestas muy diferentes en el manejo de la personalidad y del desarrollo del estudiante. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Entonces, miren qué tan difícil se vuelve la labor de la enseñanza, qué tan difícil y compleja se vuelve la formación del docente, que muchas veces, como les digo, piensan que con que se sepa música es suficiente y resulta que nosotros como maestros, como docentes, pues tenemos que estar constantemente en en una cantidad de circunstancias que van más allá de lo musical. El manejo con el padre de familia, el estudiante que tiene dificultades de comportamiento, el estudiante que tiene dificultades emocionales, la dificultad con los instrumentos que no están en buen estado, y bueno, y así seguramente una lista larga
de situaciones que hacen que constantemente nosotros seamos mucho más que la persona que sabe música. Y viene luego el estudiante, y el estudiante lo tendríamos que mirar también desde lo pedagógico y desde estos procesos de enseñanza, como esta persona que llega con un mundo de expectativas. Es decir, él, él se imagina algo cuando entra a la banda. Ah, no, yo quiero estar en la banda porque me parece muy bueno estar allá en la banda. De pronto los compañeros le han contado o de pronto tiene alguna noción de lo que sucede ahí dentro, pero muchas veces no tienen ni idea de todo lo que significa entrar a un proceso de formación musical. Y es entrar a conocer primero una cantidad de conceptos, una cantidad de ideas y, y de propuestas teóricas, un nuevo lenguaje, unas nuevas inquietudes, porque es el sonido, porque es bueno, una cantidad de cosas de estas. Y además de eso, unos nuevos hábitos, unas costumbres que hay que ir asumiendo, lo que pues algunos llaman la disciplina, que yo considero que el término disciplina es bueno revisarlo porque creo que muchas veces se ha malinterpretado. Yo quisiera creer que podemos hablar de hábitos o de costumbres, mm, de hábitos individuales o de hábitos de prácticas, pero a veces cuando se habla de disciplina podemos estar pensando en otro tipo de conceptos. Eso nos puede llevar a otros escenarios que son un poco más complicados y de los cuales pues sería bueno ahorita seguramente hablar. Hay que ver al estudiante también como músico, es decir, es una persona que trae expectativas, pero que finalmente lo vamos a tener que entender como músico. Un músico principiante, un músico quizás con algunos conocimientos o un músico muy avanzado, pero finalmente músico. Una persona que está en disposición y en actitud de hacer música. Entonces lo tenemos que ver también como músico y eso implica pues devolvernos un poco a lo anterior y tiene que ver con lo técnico, con lo artístico, con el producto, con la cultura, con todas estas cosas. Entonces en ese marco tenemos que comenzar a ver al estudiante. Lo que les decía antes en el video y que es muy importante como futuro, es decir, no entender al estudiante únicamente como la persona que va a tocar algo para un montaje y que va a salir muy bien y que digámoslo así, me va a hacer quedar muy bien como maestro, sino hay que pensar que esta persona que está con nosotros es el futuro. Algún día probablemente va a estar en mi lugar y de cómo yo haga las cosas con él va a depender cómo él las va a hacer con sus estudiantes, cómo va a suceder eso en el futuro. Entonces es supremamente importante que nosotros tengamos mucho cuidado con cada una de las cosas que hacemos. Eh, yo me muevo en un ambiente que es de las bandas sinfónicas y cuando he tenido la oportunidad de estar en concursos, que personalmente trato de evadirlos, pero cuando estoy en concursos, pues entra uno en unas dinámicas muy raras y comienza a ver gente que falsifica documentos, que cambia los nombres, que trae gente que no es del grupo, pero que la mete a último momento, que no sé qué, que sí sé más. Eso lo van viendo los estudiantes. Los estudiantes van aprendiendo que todo vale, que se puede hacer trampa, que puedo ser deshonesto. Los estudiantes están viendo que mi maestro hace lo que sea para quedar bien. Y ese tipo de cosas. Entonces nosotros, ¿cómo vemos a ese estudiante como futuro? ¿Va a ser un futuro qué? Una persona que aplica eso a sus actividades cotidianas, no solamente en el futuro como maestro, como docente o como músico, sino seguramente eso mismo lo va a hacer en su familia, seguramente eso lo va a hacer en su trabajo, seguramente eso lo va a hacer en una fila para pagar un servicio, seguramente eso lo va a hacer en todo momento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar ese proceso de formación del estudiante entendiendo que él es el futuro ciudadano, es la futura persona que va a estar en medio de una comunidad y qué es lo que nosotros le estamos enseñando? Más allá de aprender a tocar un instrumento o que se toque en el instrumento un repertorio para que pueda salir con la banda. Lo tenemos que ver mucho, pero mucho más allá, mucho más lejos. Y es esa visión de como futuro. El futuro eh, maestro, el futuro compositor, el futuro padre de familia, el futuro trabajador, probablemente el futuro rector del colegio, probablemente el futuro alcalde,
probablemente el futuro presidente, ¿sí? ¿Por qué no pensar que eso nos puede suceder? Probablemente el futuro ministro de Cultura. Y de cómo nosotros lo tratemos, él va a llegar allá a hacer las cosas. Entonces, el ministro de Cultura que salió de un proceso de bandas de marcha, va a decir, no, yo no le jalo a eso porque yo sé que eso allá los maestros regañan, insultan, no sé qué, a mí me tocó eso y yo no quiero eso. Pero si tuvo una muy buena formación, si tuvo una cantidad de aprendizajes valiosas, va a decir, no, no, a esto hay que hacerle y vamos a trabajar por eso. Uno nunca sabe cuál es el futuro de los estudiantes. Entonces, es muy importante contemplar que el futuro de esa persona es de alguien que va a ser parte de una sociedad y que como parte de una sociedad nosotros tenemos que contemplarlo. Y finalmente, ese ser humano cultural que tiene que ver con eso mismo, es parte de una comunidad y en esa comunidad él va a tener que tomar decisiones y va a tener que cumplir un rol como, en este caso, como estudiante, como músico, como integrante de una banda, pero mucho más adelante va a tener otros roles y eso lo tenemos que tener nosotros supremamente claro. Entonces miren cómo esto de la enseñanza de la música es complejo y eso que lo estamos mirando así muy por encima, porque podríamos entrar a ver aspectos psicológicos, aspectos sociológicos, aspectos incluso económicos y podríamos entrar a hacer una cantidad de tablas, estadísticas y demás para ver, por ejemplo, el impacto, para ver, por ejemplo, los cambios de una persona, para ver una cantidad de cosas de las que nosotros somos testigos constantemente, que seguramente no las escribimos, que seguramente no las llevamos a un proceso de sistematización serio y formal, pero que si lo hiciéramos, eso daría para escribir un mundo de libros. Cada uno de nosotros podría escribir muchos libros con todo eso que nosotros hacemos desde los procesos de la enseñanza. Por eso se ha dicho tanto y por eso se ha vuelto tan compleja la cosa. Por eso hablar de la pedagogía musical no es solamente pensarnos en cómo voy a enseñar un instrumento, como lo decía Billings en su momento, sino que efectivamente es una cosa mucho más complicada. Voy a hacer un repasito chiquito de estos pedagogos y de estas personas que plantearon procesos de enseñanza musical desde unos estudios muy serios y muy profundos, le dedicaron su vida a eso. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de Émile Jacques David Gros. Émile Jacques David Gros propone su enseñanza musical desde el cuerpo. Para él, el movimiento es fundamental dentro de los procesos de aprendizaje y la música la asocia constantemente al cuerpo, al movimiento y al ritmo. No es lo único que trabaja, por supuesto, aquí hay trabajos de canto, aquí hay trabajos de entonación y todo esto, pero todo se hace en torno al movimiento, las rondas, los juegos, la corporalidad, los aplausos, las marchas, los bailes, todo eso está al orden del día dentro de la metodología de Dalcroze y busca él que la persona tenga un buen desarrollo no solamente musical, sino también un buen desarrollo humano, un buen desarrollo social, una buena interrelación entre las personas. Entonces, Dalcroze es uno de los pedagogos fundamentales y que para el caso de las bandas de marcha, en muy especial medida, debería ser contemplado con mucha seriedad. Deberíamos mirar a Dalcroze como un referente, ya que él tiene como eje central dentro del proceso de la enseñanza musical el cuerpo y el movimiento. Hemos dicho, el cuerpo, el movimiento y el ritmo, así como lo vemos ahí en la imagen. Esos son los ejes fundamentales en el proceso de formación de Dalcroze. Sería muy importante que nosotros hiciéramos un acercamiento a la metodología de Jacques Dalcroze y tratar de apropiarla para nuestros procesos de enseñanza, para nuestros estudiantes, para enriquecer nuestras estrategias en el momento de hacer el trabajo con nuestros estudiantes. Aparece Kodaly. Kodaly hace un trabajo muy interesante desde lo vocal, desde el canto, desde lo coral. Él inicia con cantos muy sencillos, ahí hay un bosquejo así sencillito, lo ven ustedes, se inicia con cantos de tercera menor, y poco a poco se va llegando a la escala pentatónica, se hacen muchos juegos de improvisación,
se trabaja con muchas canciones, sobre todo canciones del repertorio popular, del repertorio propio del estudiante, y desde allí, desde la práctica coral y desde la práctica del canto, pues se hace todo el desarrollo de lo musical. Particularmente quiero comentarles, esto es así nomás como anecdótico, tómenlo así. Aquí en FUNSA nosotros estamos desarrollando un proyecto con las instituciones educativas del municipio. Es un proyecto de iniciación musical desde lo coral. Llevamos en ese trabajo ya varios años y atendemos cerca de 5.000 estudiantes en el municipio. Ha sido un poco difícil con esto de la pandemia, pero el punto al que es que nos basamos muchísimo dentro del proceso en la metodología de Codal y se pueden trabajar grupos, salones completos de 40 niños desde esta metodología. Eh, es una metodología que ofrece muchos elementos, da muchos recursos para hacer unas clases, digámoslo, muy productivas, un poco aburridas, muy dinámicas y con unos resultados fantásticos. Codali propone el todo móvil. Si ustedes se dan cuenta, en la partitura, aquí en esta parte, la que dice ejercicio 6.8, debajo están las iniciales de las notas. Entonces él propone mover las notas, que el niño no solamente aprenda a leer en clave de sol, sino que desde la clave de sol pueda leer clave de tercera, clave de cuarta, para acercar a la clave de fa, etcétera, solamente cambiándole los nombres a las notas y haciendo juegos con eso. Y son muchas las demás propuestas que él hace, desde lo rítmico, desde lo melódico, desde el uso de, como les decía, de canciones muy sencillas, de lo popular. Ahí está Codali, que es uno de las metodologías de trabajo colectivo bien importantes y que pues para los coros es fundamental, pero que en todos los procesos de formación deberíamos tenerlo ahí bien presente. Bueno, dentro de la metodología Codali, ¿ustedes conocen estas figuritas? ¿Las han trabajado o en algún momento las han usado? Es una estrategia de fononimia para poder hacer procesos de improvisación, para que los chicos apropien la tonalidad, para que los chicos canten más afinado y bueno, con esto se pueden trabajar todas las escalas y se pueden hacer juegos de entonación y de entrenamiento auditivo bien bonitos, muy bonitos. Esto es un trabajo bien interesante que propone Codal. Otro que a mi juicio es uno de los más completos eh, pedagogos es el maestro Edgar Billings. Eh, para Edgar Billings el desarrollo auditivo es lo fundamental, además del pensamiento musical. Y aquí voy a meter esta categoría de la que no he hablado antes, pero de la que voy a comenzar a hablar más seguido de aquí en adelante y tiene que ver eso, el pensamiento musical. Él habla de musicalizar al estudiante y musicalizar al estudiante es lograr que no solamente desarrolle un oído de altísima calidad, de hecho, si uno sigue muy al pie de la letra la metodología BIEMS, normalmente son personas o estudiantes que pueden llegar a obtener eso que nosotros llamamos el oído absoluto con mucha facilidad, porque toda su metodología gira en torno al, al sonido, a las características del sonido y al manejo de esas características desde el aula. Él propone juegos y actividades en torno a los elementos de sonido, como les decía, tiempo, altura, duración e intensidad, y lo hace desde las gráficas, desde los dibujos, desde el reconocimiento de todos los elementos del paisaje sonoro en el entorno. Es decir, no solamente entrenar el oído desde lo técnico musical, sino que el oído sea un órgano que esté sensibilizado ante el entorno, que reconozca con facilidad los sonidos que hay alrededor, de dónde vienen, si son fuertes, si son pianos, si duran mucho, si duran poco, etcétera. Y esto con todos los elementos que hay alrededor. Es decir, no solamente los instrumentos musicales, sino con el ruido del carro, el que pasa haciendo la publicidad, la sirena que suena por allá, el pito, el canto del pájaro, bueno, como ese tipo de cosas que él propone que sean
discriminadas constantemente por el estudiante para que tenga una conciencia de lo sonoro todo el tiempo. Las canciones que se enseñan son con nombres de notas, son también canciones populares, y él propone un cancionero. Parte de su estrategia es proponer un cancionero con los diferentes intervalos. Entonces, un cancionero que contenga las segundas, las terceras, las cuartas, las quintas, las sextas, y que el niño comience a identificar esos intervalos desde una referenciación. Es decir, esto que estamos aprendiendo en esta canción es la tercera, esta canción es la quinta, etcétera. Y el niño aprende a identificar todos los intervalos desde el uso de canciones pequeñas, populares y creadas específicamente para ese ejercicio de la memorización de los intervalos. Aquí ustedes ven ejercicios que él propone para que los chicos dibujen en cuanto a si es fuerte, si es piano, si es alto, para que dibujen las líneas melódicas, etc. Entonces, Willems es uno de los grandes pedagogos, y él habla de la psicología como una de las herramientas importantes para el maestro. Él dice que todos los maestros deberían ser unos muy buenos psicopedagogos, y que los maestros de música, pero en términos generales los maestros de todas las materias, pero que el maestro de música debería ser un gran psicopedagogo, que tuviera muchos conocimientos de música, que tuviera muchos conocimientos de pedagogía, para que la enseñanza de la música fluya un poco mejor y sea más efectiva. Está Maurice Martenot, él fue un ingeniero, él hizo un ejercicio y un estudio muy profundo sobre el sonido y sus características, y etcétera. Tiene una cantidad de instrumentos para medir las ondas, etcétera. Y de hecho hay un material bien interesante sobre las ondas Martenot y unos instrumentos que funcionan en torno a esto. Muchos de los acercamientos que hizo Maurice Martenot desde todo este trabajo como ingeniero y demás, pues ha ayudado a desarrollar más adelante estudios en torno a los tubos sonoros, en torno a el manejo de armónicos y demás, que ha desarrollado pues una ingeniería de lo que hoy conocemos como la construcción de los instrumentos, pero a un nivel impresionante. O sea, construir los instrumentos no es tan sencillo hoy como quizás lo fue hace unos 200 años, algo así, que en esa época tal vez se sufría desde lo mecánico, desde lo técnico, pero hoy no es solamente darle la forma al instrumento, sino lograr que sea un instrumento altamente afinado y demás, y eso lo hacen a través de computadores, cámaras de viento, con pruebas de sonido de miles de formas y demás. Y mucho de eso se le debe, pues, en gran medida a todos estos trabajos que inició Martenot en algún momento. Para Martenot, el solfeo es supremamente importante, y la relación de la imagen y el sonido es muy importante. Entonces tiene este tipo de gráficas que se trabaja con neumas, que son figuras que de acuerdo a su tamaño y a la altura, pues determinan un sonido, y se hacen desde allí juegos de improvisación, reconocimiento, dictados y demás. Es un trabajo bien bonito. Martenot es tal vez una de las personas que brinda un material didáctico escrito de altísima calidad para el desarrollo de los elementos técnicos de la lectura, es decir, el conocimiento de la, del tiempo, del compás, de las alturas para el caso del solfeo y la entonación y demás. Martenot, un gran pedagogo, y le dedicó a esto muchísimo tiempo, y pues bueno, su propuesta es bien interesante. Está Carl Orff, que también va a ser para nosotros un referente en este seminario, ya que pues vamos a estar trabajando en la parte presencial y en otros momentos un poco desde las propuestas de Carl Orff. Un compositor alemán muy conocido por su Carmina Burana, y para él era muy importante la asociación de el cuerpo con el sonido. Entonces se hacen estos trabajos de palmas y de percusión corporal. Eso es fundamental en la propuesta de Carl Orff, el ritmo, el movimiento, pero fundamentalmente el canto. El canto para él es como el resultado final de todo el proceso. Las orquestas
que él propone desde un instrumental que probablemente algunos de ustedes, o si no es que todos lo deben conocer, los xilófonos, los metalófonos, bueno, todos estos instrumentos que componen ese instrumental. Se logran unas orquestas, como les decía en el video, se logran unas orquestas estudiantiles bien interesantes, pero él trabaja elementos muy sencillos, muy sencillos. Él propone que el estudiante no tiene que hacer cosas complejas, sino que desde muchas cosas sencillas crear un cuerpo complejo, un cuerpo sonoro complejo. Entonces cada línea va a estar haciendo cosas muy sencillas. El xilófono hace una cosa muy sencilla, un ostinato, luego el metalófono hace otra cosa, luego la tambora hace otra cosa, luego la flauta dulce hace otra cosa, luego la voz lleva otra cosa, y todas son cosas sencillas, pero que al juntarse logran un resultado sonoro muy interesante, una propuesta que logra unos montajes muy bonitos, pero sobre todo también unas experiencias para el estudiante bien interesantes. Aquí vemos algunas de las propuestas de score de él, en las que pues hay flauta, hay eh, el uso de percusión corporal y el canto. El canto está ahí, es fundamental también para el canto. El uso del manejo del acento. No sé si ustedes en alguna parte, en algún momento de sus experiencias han escuchado que las corcheas les vamos a decir, a la corchea le decimos casa, a la negra le decimos pan, a la semicorchea le decimos solamente, al tresillo le decimos música, y como cosas así para irnos grabando, ir adquiriendo habilidades desde lo rítmico con la palabra. Pues eso viene un poco desde estas propuestas de Orff, y, y que pues son muy utilizadas, son muy prácticas, funcionan muy bien. Bueno, después vamos a estar hablando de Orff ya en vivo y en directo. Entonces, pues estos pedagogos que han desarrollado estas estrategias son muy importantes para nosotros. Importantes porque han marcado un camino, un derrotero de cómo hacer el proceso de enseñanza musical y no centrarnos únicamente en el producto, en la idea de alcanzar un resultado, sino que el estudiante tenga un excelente proceso y que ese proceso que tiene el estudiante sea el que brinde una mejor calidad en el resultado. Bueno, hasta aquí quería como contarles un poquito de esto, hablando de estos grandes pedagogos, y que me parece muy importante que nosotros como maestros de música nos acerquemos a ellos, que hagamos lo posible. Constantemente hay, yo he visto que en varias universidades y varias instituciones ofrecen talleres, seminarios, diplomados, pues qué sé yo, sobre este tipo de metodologías, de todos ellos, de Suzuki, de Kodali, de Martenot, de Orff, Lacrosse, de todos ellos, de Billens, ofrecen constantemente pues, talleres, capacitaciones, lo que les digo, es importante que nos acerquemos a ellas. Esas metodologías nos van a brindar a nosotros un espectro más amplio de nuestro trabajo y va a hacer que con nuestros estudiantes la cosa fluya más, que ellos aprendan más, obviamente nosotros también, pero que los resultados que nosotros estamos buscando de altísima calidad y con un nivel muy importante de propuesta en el escenario y esto, pues que no dependa solamente de trabajarle al producto, sino que podamos trabajarle al proceso. Yo sé que es difícil, no me quiero salir del contexto porque sé perfectamente que nuestras bandas muchas veces se ven forzadas por las necesidades de la institución o a veces por cosas netamente caprichosas de personas que no entienden muy rápidamente y muy fácilmente nuestro trabajo, pero que deberíamos buscar la forma de lograr desarrollar ese proceso lento, pausado, y que lo único que garantizaría sería unos muy buenos resultados.
estos métodos generalmente trabajan o lo colectivo o lo individual. Yo hablaba en el video, y quiero que comencemos un poquito como por ahí, yo hablaba en el video del repertorio como el material didáctico, es decir, todos ellos trabajan canciones, todos ellos trabajan el ritmo de manera lenta, todos ellos trabajan el proceso de enseñanza desde lo progresivo, pero a nosotros nos toca llegar y es a trabajar un repertorio para sacar adelante nuestras presentaciones y los requerimientos que nos van a estar haciendo desde lo institucional. Yo les decía, ok, de acuerdo, ese repertorio es bien importante, hay que trabajarlo, nos toca hacerlo así, pero pensémonos el repertorio, pensemos cómo vamos a seleccionar el repertorio, y no lo seleccionemos solamente porque a la banda del lado le suena bonito, o porque lo escuché no sé dónde y a él sí que le suena de bien, sino pensemos en qué tenemos nosotros como estudiantes, en qué recursos instrumentales tenemos y en cuáles son mis posibilidades técnicas para poder hacer ese montaje. Porque a veces nos podemos encaprichar con el montaje de obras que no les sirven a la banda, que no les sirven a los estudiantes porque no están en condiciones de asumirlas y que terminan asumiéndolas de una mala manera. Yo pensaría oportuno que nos pudiéramos ir planeando como un repertorio que pudiera ser básico, que sabemos que nuestros chicos cuando llegan van a poder con ese repertorio y que poco a poco vamos a ir avanzando. Poder hacer un trabajo en el año progresivo. Y digo en el año porque también sé que normalmente las bandas funcionan como en proyectos anuales. Es decir, entramos al colegio, comenzamos a trabajar, no sé, a inicios del colegio, a inicios del año, y ya a final de año estamos terminando y al otro año volvemos a ver qué es lo que va a pasar, porque no sé qué estudiantes se me van, porque no sé quiénes cambian de colegio o quiénes no quieren volver a la banda, y van a llegar nuevos estudiantes y otra vez, y entonces viene una cantidad de dificultades. Entonces sería bueno, yo les propongo que pensemos en que ese repertorio sea gradual en el año, que comencemos siempre con obras muy sencillas, muy fáciles si se quiere, para el montaje, para que la banda se acople, y en la medida que el año va pasando, pues seguramente vamos a ir subiendo el nivel de dificultad. Yo ya estoy cansado de hablar, ahora sí los quiero escuchar. Cuéntenme, maestros, cómo les ha ido con estas metodologías, si ustedes han tenido la oportunidad de conocer alguno de estos métodos, cuáles métodos han conocido, cómo los han trabajado, qué experiencias han tenido y cómo les va con esto del repertorio. Entonces, micrófono abierto para todo el que quiera hablar, el que quiera comentar su experiencia y cómo ven ustedes esto que pues toda esta gente ha propuesto, todos ellos europeos además. No estuve hablando ahí de ningún latino, porque la pedagogía musical a nivel latinoamericano todavía está muy en proceso de construcción. Dependemos mucho de lo europeo. Si ustedes van a las universidades, van a ver que de estos maestros es de los que se va a estar hablando, sobre ellos se van a estar haciendo investigaciones, sobre ellos se van a estar haciendo consultas y demás. Las referencias son ellos. Entonces, nuestros procesos de mirarnos a nosotros mismos todavía están en veremos. Pero estos espacios que nosotros tenemos acá nos pueden ayudar. Ahora sí, los escucho. Y si nadie quiere hablar, comienzo a preguntar. Cuéntenme pues, maestros. ¿Alguno de ustedes ha tenido acercamiento a alguna de estas metodologías? Comencemos por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que Jimmy, mi nombre es Jimmy. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, maestro. Bueno, pues yo creería que todos la metodología que más hemos trabajado es la de Orff. Yo creo que es como la más trabajada sin de pronto muchas veces saber qué tanto ha hecho y qué tanto hizo él. Entonces, yo creo que es como la que más manejamos, la que más conocemos, aunque nos falta muchísimo de él, pero es muy buena pues en la manera en que nosotros la podemos manejar. Como el maestro decía, pues desafortunadamente a nosotros en las bandas
cuando arrancamos en febrero nos dicen en abril tenemos que sacar la banda porque hay que salir, porque el municipio está cumpliendo años o porque hay X evento, hay que salir. Entonces la manera más fácil de pronto de que el chico adopte lo que estamos buscando, pues me parece a mí que, y me ha dado resultado de una u otra manera, es con Orff. De Kodali conozco un poco, estoy empezando como a manejar un poquitico más lo de Kodali, me parece chévere, sobre todo por los movimientos, todo lo que él presenta, pero pues vuelvo a lo mismo, creo que Orff en este caso es como pues los que manejamos bandas escolares, es como la más fuerte en el trabajo que nosotros realizamos. Y maestro, una pregunta. ¿Ha tenido usted acercamiento a capacitaciones en metodología Orff? ¿Cómo conoció la metodología Orff? Se me apagó. No, la verdad no, maestro. Yo creo que todo ha sido como desde la misma experiencia de las bandas. Pues toda la vida uno estando en bandas, entonces como que ahí mismo se han dado las cosas y uno dice, yo me acuerdo que en la banda hacíamos esto, yo me acuerdo, pues he tratado como de leer y de mirar algunas cosas, pero todo ha sido más como ese aprendizaje del ver y de haber estado, de haber pertenecido pues a alguna agrupación donde también pues se hacía lo mismo. La invitación hoy es a que yo quiero dejar esa inquietud. O sea, mi propuesta no es venir a enseñarles Orff, ni Billens, ni ninguna de esas, porque pues no es el espacio. Seguramente en algún momento pudiéramos generar esos espacios para hacer esas capacitaciones, pero mi propuesta es dejarles esa inquietud. Mire que hay mucha gente que le ha gastado, todos estos pedagogos, le han gastado una cantidad de tiempo a procesos de investigación para poder proponer lo que ellos sacan en sus metodologías, y son cosas supremamente interesantes, que uno los mira y dice, bueno, esta gente hace 100 años se pensaba esto de esa manera, increíble, increíble, y son totalmente válidos hoy todavía, porque pues finalmente la música no ha cambiado mucho, la música sigue siendo la misma que hacemos desde hace más o menos unos 6.000, 7.000 años tal vez, y tal vez más, pero sigue siendo la misma, tenemos los mismos elementos, no ha cambiado. Quizás se puede haber vuelto en algunos casos un poco más compleja y en otros quizás un poco más sencilla, se ha simplificado, pero finalmente es lo mismo, son los mismos elementos. Entonces la enseñanza de la música, pues cuando se plantea hace 100 años de una manera muy seria y muy formal, pues no es que hoy sea tan diferente. Hay diferentes visiones, hay diferentes maneras de entender el proceso de la enseñanza musical y aparecen también las pedagogías, entonces los modelos pedagógicos, entonces que desde el constructivismo, que de pronto han oído ustedes hablar también de las inteligencias múltiples y que desde el aprendizaje significativo, ¿qué es eso? ¿Y qué quiere decir eso? Eso también es importante conocerlo, para que no estemos trabajando solamente desde la noción, sino para que tengamos la oportunidad de tener mejor desarrollo de eso que hemos visto. Orff es una opción fantástica para las bandas de marcha. A mí me parece importantísimo poder incluir Dalcross. Dalcross propone el cuerpo, propone el ritmo, propone el movimiento, y todo eso es una banda de marcha. La banda de marcha tiene cuerpo de por medio, la banda de marcha tiene el ritmo de manera constante y el movimiento en cada una de sus actuaciones. Entonces, pues a mí me parecería muy importante que desde las bandas de marcha no solamente se mire la metodología Orff, sino que se mire muy seriamente Dalcross. Dalcross hace una cantidad de propuestas muy interesantes desde el movimiento y desde el cuerpo, desde el baile, si se quiere entender así. De hecho, la propuesta de Dalcross se llama euritmia, que quiere decir como movimiento bonito o ritmo bonito. Y va a eso, a que el niño asuma desde su cuerpo la música con una plasticidad y con una propuesta estética bien bonita.
Pues gracias, Jimmy, por sus comentarios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera contar? ¿Quién más? Ahora una cosa, entender que, por ejemplo, Orff no propuso un método. Todos hablamos del método Orff, pero Orff como tal no propuso un método. Propuso una manera de trabajo, una metodología con un instrumental, pero no hay un método. Mire que el que sí propone, exacto, muchas gracias, es un modelo. El que propone un método muy serio, muy profundo y muy detallado es Villens. Villens y Dalcroze, ellos sí lo hacen con una cantidad de material escrito, los libros que ellos dejaron son muy interesantes y las propuestas metodológicas son muy interesantes. Entonces sería muy bueno que pudiéramos hacer lo que les digo, esos acercamientos, que nos buscáramos espacios para hacer capacitaciones, que generemos la oportunidad de aprender más y más recursos y herramientas para esto. Bueno, alguien más que se motive a hablar, a contarnos un poquito desde sus experiencias con el repertorio, por ejemplo. Maestro, una consulta. Buenas noches. Buenas noches, maestro Moisés. ¿Cómo? Eh, en las sesiones anteriores que se ha estado hablando acerca de la parte cognitiva, con la maestra que estábamos, la Dina. Entonces, combinando el método y combinando con lo que ella nos dice, podríamos enfocarnos también al método VAPNE, que también podría ser una herramienta útil justo para las bandas de marcha. ¿Qué comentario nos puede tener acerca de ello? Maestro, cuando nosotros logramos combinar, ¿qué es la idea? Eso que usted acaba de decir es realmente la idea propuesta es, no pensemos que la enseñanza de la música es solamente lo técnico. Yo como docente, yo como pedagogo, necesito saber de eso que estuvimos hablando la semana pasada, es decir, del aprendizaje, de todo lo cognitivo. Eso necesito saberlo. Eso es una herramienta para mí supremamente importante. Pero si luego se me aparece cualquiera, porque podríamos, mire, aquí dejamos una cantidad de propuestas pedagógicas muy importantes. A nivel de Latinoamérica, pues no la mencioné ahí, pero ya voy a hablar de ella. Por ejemplo, el caso de la maestra Violeta de Gainza, que ella desde Argentina asume el modelo y el método Willems y lo contextualiza a América Latina. Luego con el maestro Murray Schafer, ese es otro de los grandes referentes dentro de la pedagogía musical, pues comienzan a crear una propuesta nueva, una propuesta, digamos que no nueva, sino quizás un poco evolucionada de lo que en su momento dejó Willems, y luego aparecen, no sé, muchas otras propuestas, desde las inteligencias múltiples, por ejemplo, aquí en Colombia, la maestra Iveda Asprilla, directora del proceso de investigación en la Universidad Central aquí en Bogotá, hizo una propuesta increíble de enseñanza musical y de entrenamiento para los niños en procesos de estimulación y demás. Entonces, lo que yo le puedo decir, maestro Moisés, es que todos sirven. A lo que me refiero es a que no pudiéramos pensar que hay uno que sí sirve y otro que no. Todas las propuestas van a servir, pero van a servir en la medida en que nosotros podamos combinar más cosas. Es decir, si yo cojo un Willems, si yo cojo un Orff, si yo cojo Dalcroze, si yo cojo cualquiera de los modelos, pero además de eso, yo hago investigaciones desde lo psicológico en cuanto al aprendizaje, en cuanto a las dificultades que pueden tener las personas, también las facilidades y demás. Yo me voy a nutrir de una cantidad de conceptos y elementos que van a mejorar mi proceso de enseñanza. Entonces, como usted lo decía, cogemos todo eso de lo que estuvimos hablando la semana pasada, cogemos un poco todo esto de lo que estamos hablando ahorita, lo echamos al saco, lo batimos y lo que tenemos son conocimientos, conceptos nuevos que nos van a favorecer. Hoy justamente recibía yo aquí en Colombia un material de un método que hizo un maestro en la Universidad Pedagógica, de pronto algunos de ustedes lo conocen, es el método Faber-Mana de solfeo. Es una propuesta diferente, buenísima, muy interesante, además porque utiliza los recursos digitales y demás, bueno, todas estas cosas. Es bueno, sirve. Lo que yo quiero decir con esto es todo
lo que nosotros podamos hacer desde un proceso estudiado, debidamente sistematizado, organizado, nos va a funcionar, maestro. Yo no voy a hablar ni bien ni mal de ningún, bueno, más bien sí que mal de cualquier metodología. Me parece que todas nos van a funcionar muy bien, porque como lo que nosotros estamos enseñando es música y todas estas metodologías nos proponen la enseñanza musical, cualquier método, el que usted me quiera mencionar, el que sea, nos va a funcionar en la medida en que nosotros nos acerquemos y vayamos más allá de la noción, en la medida en que nosotros lo conozcamos, lo estudiemos, lo pongamos en práctica, lo experimentemos seriamente. Entonces, insisto, mi invitación hoy es acerquémonos a la enseñanza musical desde lo pedagógico, desde todas este tipo de propuestas que nos llevan al reconocimiento del estudiante no como una persona que va a tocar un instrumento, sino mucho más allá de eso. Y era lo que yo les decía, ¿cuántas labores nosotros desarrollamos como maestros? Nosotros llegamos y tenemos que ser luthieres, nosotros llegamos y tenemos que ser psicólogos, nosotros llegamos y tenemos que ser gestores, tenemos que ser a la misma vez también trabajar todo lo logístico, tenemos que tener un buen manejo de atención al cliente, por decirlo así, que esto también es muy importante en términos de un maestro, saber de atención al cliente, saber de coaching, saber de todas estas cosas, porque todo eso nos va a dar herramientas para hablarle al padre de familia, para realizar una actividad con el grupo, para pensarnos opciones, propuestas que constantemente tengan al grupo y a todo el entorno en unas dinámicas bien interesantes. Entonces, maestro Moisés, todo sirve. Todo sirve. Yo, o sea, entro como al jueguito ese de la pirinola, donde todos ponen, todos pagan, todos... aquí en este caso es todo sirve. Todo sirve con un estudio muy formal y todo sirve con un conocimiento de fondo. Mi intención hoy es decirles, acerquémonos a las metodologías, a cualquiera, la que usted está proponiendo, la vez pasada, por ejemplo, alguien me mencionó que había estado acercándose al manual de pedagogía de Lorenzo Sarelac. No me acuerdo quién lo mencionó. Todo eso sirve, todo eso sirve. Todo ese tipo de conocimientos y apropiaciones de conceptos nos van a servir muchísimo, porque nuestros estudiantes son muy diversos. Si nosotros tuviéramos un solo tipo de estudiante, habíamos tenido solucionado esto desde hace rato. Pero resulta que nosotros no sabemos. Cada vez que llegan estudiantes nuevos, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. De hecho, los estudiantes cambian por el camino. Nosotros tenemos estudiantes que inician con una voluntad muy baja, con un ánimo, ay, como que esto, y terminan con, mejor dicho, que no lo sacan del salón de ensayo. Y al contrario, chicos que llegan con un entusiasmo dispuestos a acabar con el mundo, a romper con todo, y con el tiempo tienen bajonazos emocionales, dificultades en su casa, problemas académicos en mi colegio, etcétera. Y todo eso son retos para nosotros. Eso es con lo que nosotros estamos trabajando constantemente. Entonces, maestro, yo creería que cualquier experiencia es muy buena. Entonces, pues no sé, maestro, entonces ahí le voy a devolver yo la pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia con el método? Cuéntenos un poco de él, cómo lo ha utilizado y qué resultados le han ofrecido a usted. No, con respecto al método, le preguntaba, porque de alguna forma, la semana pasada también escuché acerca de un maestro hacerle la pregunta de o la sugerencia, ¿no? Que sería bueno que todo lo que estamos hablando, conversando en estas sesiones, sería bueno ir plasmándolo para poder tener un manual, un método. Entonces, se hizo la mención justamente, ¿no? Bueno, lo mismo, que es cierto de que todos tenemos distintos tipos de estudiantes y un método no se va a poder adecuar para todos. Y ya, hoy estamos viendo que efectivamente vamos a encontrar distintos. Tal vez a algunos les puede hacer el Dalcroze, otros Orff, otros Willems. Y dentro de esa búsqueda de métodos en el campo musical, me encontré con el método que lleva por nombre BAMNE, que son iniciales, ¿no? Que trabajaba cuerpo,
inteligencia emocional, neuroeducación venía por toda esa parte. Entonces, como que solamente lo revisé así a la volada, pero sí hablaba acerca del trabajo corporal, que tenía que ver mucho con la percusión corporal, que se trabajaba con el estudiante, pero iba un poco más allá. Era algo breve que había leído, sobre todo porque es lo que es, trato de hacer ahora en la virtualidad con mis estudiantes. Si bien es cierto no tenemos instrumentos, entonces debemos de ir viendo tal vez parte de la educación de alguna forma teórica, pero la teoría para los niños va a ser muy pesada, es muy complicada. Una forma de que ellos puedan entender la lectura musical eh, lo estoy basando prácticamente en el trabajo de percusión corporal. Entonces, como que vamos trabajando con ritmos peruanos y vamos leyendo las partituras que tenemos y utilizamos diferentes recursos para que ellos puedan ir trabajando, no solamente con música peruana, sino con todo tipo de música. Entonces, como que ya vamos viendo ese tema de la teoría y vamos trabajando la lectura. Entonces, como quería ver, como le vuelvo a decir, quería buscar más recursos, apareció por ahí la palabra BAPNE, ¿no? BAPNE. Entonces eran 5 palabras que también tenía eso. Entonces, por eso la pregunta solo era si conocía un poquito más acerca de ese método, porque de alguna manera hoy día hemos escuchado algunos, ha mencionado algunos, ¿no? Eso era, maestro. Gracias de todas maneras. No lo conozco y digamos que no lo conozco a profundidad, no lo conozco, pero vamos a hablar de, por ejemplo, de hoy en 8 días de hoy en 8 días, no, mañana que vamos a estar hablando de los métodos colectivos. Es un mundo de propuestas metodológicas las que existen. Usted mencionó ahorita algo muy importante y son los procesos de neurocognición o neuroeducación ahorita, y que giran en torno a la metacognición, que es el aprender a aprender, el entorno como decía, unos procesos un poco de lo cognitivo, como mezclan las emociones, donde se mezclan en el desarrollo de cualquier proceso de, del, de la enseñanza musical. Cualquier proceso. Tendría que tenerse en cuenta eso, la emoción. Una vez estuvimos hablando y una vez se nos fue toda opciones y eso tiene que ver con la emocionalidad y eso tiene que ver con Maestro, disculpe que le interrumpa, se escucha el entrecortada su... No se oye muy bien, profe Oscar. contexto, tiene que ver. Esto es fluctuante y a veces no quisiera suspender el video porque a veces suspendiendo el video mejora un poco la cosa. Un momento.
Bueno, díganme si la cosa mejoró. Se oye mejor, profe. Bueno, listo, perfecto. Ahí hicimos un cambio de red. A ver si aquí nos funciona mejor. Listo, les decía yo que hay muchos aspectos de los que no hemos hablado desde lo pedagógico y que son supremamente importantes. Y en esos está la emoción, están los procesos de metacognición. Hablaba yo de la neurociencia que se ha tomado muy, muy a fondo el terreno de la pedagogía, tal vez en los últimos 20, 30 años se ha ido tomando un terreno bien importante con esto de la aparición de la inteligencia artificial y del desarrollo de redes neuronales de manera eh, creadas por el hombre, de manera artificial. Han desarrollado unas propuestas metodológicas supremamente interesantes y son en este momento como la vanguardia en los procesos y en el lenguaje pedagógico. Entonces aparecen una cantidad de conceptos nuevos y de discursos nuevos en torno a la enseñanza y en torno a la enseñanza musical, por supuesto que también. Entonces, todos estos espacios que nos da la ciencia, tenemos que irlos aprovechando e irlos incluyendo dentro de la pedagogía. Yo les decía en la primera sesión que la pedagogía se nutre de otras ciencias. La pedagogía por sí misma no es una ciencia que trabaje o no es una línea de estudio que trabaje de manera independiente. Depende de otras. Entonces, por eso lo que yo les decía, entre más sepamos y conozcamos de filosofía, de psicología, de, de neurología, que conozcamos, o por supuesto, de música, de armonía, de instrumentación, de dirección, entre más elementos nosotros tengamos como conceptos y como conocimientos, pues nos va a rendir muchísimo más en los procesos. Yo lo digo desde mi manera personal de ver el asunto y lo que a mí me ha sucedido. Y ha sido que en el momento en el que yo he comenzado a hacer mis procesos de investigación pedagógica, las cosas han cambiado radicalmente para mi trabajo. Los resultados han sido mucho más eficientes y mi comprensión de lo que estoy haciendo en mis procesos de reflexión es mucho más clara. Puedo entender mejor muchos asuntos. Sin embargo, cada vez me aparecen nuevas preguntas, que eso es lo otro. O sea, yo los invito a que estudien, yo los invito a que lean, yo los invito a que consulten, pero les garantizo que pasarán 2000 años y todavía habrán preguntas y todavía habrán inquietudes. Porque como les digo, cada estudiante lo pone a uno retos nuevos, cada situación lo pone a uno en nuevos escenarios que, que lo retan a uno, lo ponen en retos todo el tiempo, no solamente desde lo pedagógico, también desde lo musical, el repertorio, las sonoridades nuevas que comienzan a aparecer, el manejo de la orquesta, bueno, una cantidad de cosas que hace que uno todo el tiempo esté en proceso de aprendizaje constante. Normalmente se dice que los médicos tienen que estar estudiando todo el tiempo porque tienen que estar al día. Y yo les digo, no se imaginan los músicos. Nosotros nos toca estar todo el tiempo mirando qué es lo que está sucediendo alrededor, pero también capacitándonos para los procesos creativos y demás. Entonces, maestro Moisés, mire, yo lo que quiero resumir la pregunta en decirle, todo lo que nosotros aprendamos, todos los modelos, todos los métodos, seguramente traen cosas que nos sirven. Y seguramente traen cosas no que no nos sirvan, sino que quizás no se adapten muy bien a nuestras necesidades y habrán otros que se adapten mejor. Yo entiendo cuando dicen, a nosotros se nos facilita con el método OR. Ok, de acuerdo. Pero en lo que yo conozco, les diría, acérquense un poquito al método Dalcroze. Léanlo, búsquenlo, averigüen de qué se trata eso. Y seguramente que van a encontrar ahí una cantidad de herramientas bien interesantes para el trabajo que se hace cotidianamente con los chicos. Entonces, es una propuesta mía. Habrá otro que venga y les diga, no, miremos este otro, y también va a servir, ¿vale? ¿Quién más quisiera hablar? Bueno, no sé, maestro, si usted quiere comentarnos algo más, maestro Moisés, o alguien había levantado la mano por aquí, Alexander Gamboa. Maestro Alexander, cuéntenos. Le agradecería si abre pantalla, se abre cámara.
Maestro, buenas noches. Buenas Pues noches. no sé si se alcance a ver, estoy por aquí en el carro, me estacioné por aquí para poder estar en la conferencia. Dame un segundito, por ahí, poquito. Pues maestro, yo solamente quiero aportar, primero pues saludar a todos, agradecerle esta conferencia, ha sido bastante interesante, me hizo recordar los tiempos de la universidad cuando tocaba hacer los procesos de investigación pedagógica. Yo pienso que los métodos son importantes, las didácticas más que los mismos métodos que generan propuestas como esta, pero pienso que más importante aún es contextualizar. Contextualizar ni siquiera nuestras regiones, siendo un mismo país, son iguales. Las necesidades son completamente diferentes y los métodos nos sirven como para, pues, lo que yo hice, lo que a mí me ha funcionado, es mirar la filosofía del desarrollo de los métodos para tratar de buscar una filosofía de desarrollo de una propuesta didáctica particular. No puedo decir que yo cree un método o cualquier cosa como esta, sino una didáctica, una forma de trabajo para con nuestros chicos. Yo no sé, yo llevo un poquito más de 15 años trabajando con bandas de viento, más que con marciales. La banda marcial ha sido más un perfil, un rol que asume mi banda escuela de música, más que una formación directa desde allá. Es decir, la formación de banda marcial, no, es una formación un poco más hacia la banda de viento, pero que en algún momento se convierte en banda marcial. Y mi propuesta surge a partir de contextualizar los formatos, de contextualizar nuestras músicas regionales. Por ahí me gustó mucho Kodai, que habla mucho de esa parte, de valorar nuestras músicas regionales y hacer método, hacer didáctica a partir de ello. Y por ejemplo, una de las cosas, así como un ejemplo chiquito, era mirar que, por ejemplo, nuestros formatos no son similares a los formatos, por ejemplo, de las bandas americanas. Y nos guiamos mucho por los métodos o las didácticas que se generan de las bandas americanas. Por ejemplo, cuando yo estaba creando la propuesta particular que tengo, decía, bueno, yo tuve que analizar Yamaha, tuve que analizar Suzuki, tuve que analizar muchos métodos. Y decía, pero bueno, para ellos aparece una voz primera, la flauta, pero es que nuestros formatos, que son formatos pequeños, la región donde yo vivo en Boyacá, es una región donde funciona más la banda, ni siquiera fiestera, papayera, por así decirlo, que tiene poco fundamento académico musical, donde normalmente se aprende por repetición y no está mal, pero pues académicamente nosotros buscamos que los chicos vayan un poquito más allá, ¿cierto? Por lo menos, como mínimo, desde la gramática en la lectoescritura, que entiendan un poquito la lectura rítmica y que tengan alguito más de desarrollo técnico instrumental, que pueda pararse en el mundo o en nuestro país o en otra región al lado de otros que también han sido así y que logre dar la talla, por así decirlo. Entonces yo miraba que nuestros formatos son muy diferentes y que el desarrollo sonoro de los instrumentos no me daba como tal para trabajar esa forma de métodos. Y empecé a generar una propuesta propia a partir de decir, bueno, lo que yo más tengo y que me da más sonoridad, por ejemplo, el saxofón alto, que toda banda tiene por lo menos uno, unos poquitos clarinetes, y se empieza a generar una propuesta a partir de eso, de trabajar los pentacordios, de trabajar poquitos sonidos, de mirar cómo va el desarrollo en cada instrumento y de empezar a crear cosas coherentes a partir de eso. A lo que voy es que todo debe partir
de tratar de solucionar una necesidad que se geste en la región, que se geste en su trabajo. Nosotros los directores de bandas, y más en esta región, no sé, pues nosotros estamos muy abocados a que el alcalde nos dice, bueno, maestro, tiene un contrato de 3 meses y ahí miramos a ver qué pasa. O sea que usted en 3 meses tiene que generar propuestas musicales. Y ha surgido, ha funcionado muy bien, que sí hemos logrado que nuestros grupitos de niños funcionen en 3 meses, pero no tocando María Varilla, no tocando San Fernando, no sino tocando cositas o buscando que hagan cositas sencillas con 3, con 5 sonidos, y desde ahí pues salir a mostrarle a la comunidad todo lo que se viene desarrollando. Así los proyectos también se amarran un poquito más, se va abordando los fundamentos paso a paso, y pues con el tiempo los grupos van llegando a buenos niveles, los chicos van llegando también a un buen nivel interpretativo. Lastimosamente, creo que hace falta una política pública que ampare y que conduzca todo el desarrollo de nuestros procesos formativos a decir es que tiene que valer más el desarrollo humano y musical de un chico que el pensar en que el alcalde necesita la banda para unas fiestas. ¿Sí? Es más, yo lo comento como experiencia, a nosotros nos cerraron uno de los proyectos con el cambio de alcalde y en la llegada de la pandemia simplemente porque es que la banda no se va a necesitar en pandemia. Entonces cerraron la banda, cerraron el proceso de formación. Pero sí nos valemos de los espacios que se crean, pues tras de esa forma de pensar de algunos alcaldes, no son todos, son unos poquitos quizá, para poder llegar a la comunidad, mostrarles lo que es la música y tratar de generar buenos fundamentos y una buena integralidad a partir de la formación. Sí, pero pienso que la didáctica de trabajo es importante. Es importante lo que usted decía, maestro, la formación de los músicos, porque a veces no importa que usted tenga que hacer un arreglo con 3 noticas, pero tiene que ser un arreglo que suene bien y que tenga la lógica armónica y que tenga la lógica melódica de lo que es un tema, porque a veces sucede que hacemos un arreglo, pero a veces ni siquiera tiene la coherencia armónica, donde debe ir fundamental, a veces metemos la dominante o la subdominante, o ¿sí? Entonces, eso también es, pienso yo, que una responsabilidad del director, saber qué está haciendo, y si no lo sabe, hombre, no hay problema, simplemente buscar, analizar, pedir ayuda si es el caso, ¿sí? Pero me parece que es importante tener claro hacia dónde vamos con la contextualización para saber cómo voy yo a desarrollar un proceso de esta manera. Yo quiero dejar pues una invitación en los maestros, y esa, no importa que sean bandas marciales lo que estemos trabajando, pero sí a rescatar nuestras músicas regionales. Eso lo hemos intentado hacer mucho por acá, y nosotros mismos hemos podido, a ver, le decía yo a alguien por ahí alguna vez de banda marcial, un director, que por qué no tocar un torbellino en una banda marcial. Me decía, es que es 3/4 y los muchachos, sí pueden, sí se puede, porque es que la marcha es muchas veces, o se puede convertir en llevar un pulso para organizar todo el resto sobre eso. Y muchas veces dejamos de lado nuestras músicas, que son muy importantes, que son muy valiosas, que se vuelven poco comerciales. Y esta es una forma, estos proyectos son una forma de rescatar todo eso. Esa es la invitación, eso no sé, quería comentar como esa partecita, la contextualización es muy, muy importante. Gracias, maestro. A usted, maestro, yo conozco el trabajo del maestro Alexander Gamboa, sé de qué me está hablando.
les comento, pues él ha hecho eso, justamente lo que está diciendo, que es adaptar el repertorio de una manera simple para que los niños lo puedan tocar, niños de procesos de iniciación. Y digamos que se me adelanta un poco en la temática del día de mañana, pero vamos a relacionarlo con lo de hoy y tiene que ver con, cuando yo menciono a todos estos pedagogos, lo hago con una intención y es decir, ha habido mucha gente que se ha gastado su vida mirando cómo hacer un buen proceso de enseñanza musical. Y su vida es, estoy hablando de investigaciones de 40, 50 y más años, haciendo propuestas, renovándolas, revisándolas, corrigiéndolas y llegando a una idea muy clara de cómo se puede hacer un proceso de enseñanza musical. Cuando yo me miro y yo digo, yo llevo 30 años en esto, pues estoy biche comparado con muchos de ellos que llevan, que como les digo, son propuestas de 60 y más años. Ahora lo otro es que si ustedes ven Se ponen a dar mucha mierda y no en prácticas. ¿Eso empezó a qué hora? ¿A las 7? Entonces, la cosa es que ha habido mucha gente que le ha gastado a esto realmente una cantidad de tiempo bien importante. Y nosotros no podemos estar esperando de una manera aislada a que los procesos se den porque sí, sin nosotros hacer una propia capacitación, sin capacitarnos nosotros mismos. Entonces yo digo, hombre, consultemos qué es lo que esta gente ha hecho, ellos y otros, consultémoslo, para que nosotros podamos hacer nuestros propios métodos, para que nosotros podamos construir nuestra propia forma de enseñar desde nuestras experiencias y desde nuestros conocimientos, ¿sí? Entonces, no podemos, de verdad que no podemos avanzar mucho con nuestros procesos si nos quedamos encerrados en nuestra burbuja. Debemos ser inquietos y proponer. Un poco lo que decía el maestro Alexander, hay que proponer, hay que romper con esa idea de que debo copiar lo que el otro hace o que debo ver cómo logro conseguir lo que el otro tiene, porque muchas veces eso no nos va a servir a nosotros. Yo lo he visto, que muchas personas, hubo una banda que tocó una obra y le sonó muy bonito a esa banda, le sonó muy bien, y todo el mundo quiere tocar esa obra. Se vuelve la obra de moda. Y la tocan unos y la tocan otros, y al final de cuentas, a la única banda que le sonó bonito fue la primera. Quizás porque se tomaron el tiempo de hacer un buen proceso, un buen montaje, una buena adaptación y demás. Y era para esa banda, para su grupo. Y pues desafortunadamente no nos va a servir al grupo de nosotros. Eso que dice el maestro Alexander es un poco la invitación. Hoy desde lo pedagógico, es decir, capacitémonos, leamos, investiguemos, porque es que no podemos estar a la cacería del tipcito. No podemos estar esperando a que me digan, ¿cómo es que puedo solucionar este problemita? Y yo muchas veces, en muchos espacios como este, me dicen, venga maestro, pero lo que pasa es que yo tengo este problema, solucióneme el problema. Y yo le puedo dar una opción. Seguramente desde mi experiencia o experiencias de otros compañeros que le cuentan a uno, que uno conoce y uno ve, pues uno le puede decir, venga, haga esto le puede funcionar, este tipcito, este truquito le puede funcionar. Pero la idea es que eso lo resuelva usted. La idea es que podamos ser autosuficientes en la manera de resolverlo y eso se logra con procesos de investigación. Uno de los mayores problemas que tenemos nosotros como maestros de música es que no escribimos ni música ni lo que hacemos. Nuestras experiencias deben estar sistematizadas. Nosotros debemos buscar la forma de tener una especie de glosario de lo que hemos logrado y normalmente no lo hacemos. Yo desde hace un tiempo lo he venido haciendo y lo he venido haciendo de varias formas. Primero escribiendo, yo tengo una agendita de apuntes que lo tengo por acá, en la que yo voy escribiendo cada una de las cosas que me han ido funcionando. Perdónenme. Yo escribo aquí, hoy se hizo, esto está chiquitico, hoy se hizo tal cosa, hoy se hizo tal cosa, logré esto, logré lo otro. Y además de eso,
Tengo un cuaderno que le roto a los chicos, hace poco lo comencé a hacer, y los chicos van escribiendo lo que viven en cada ensayo, no todos, cada ensayo es uno diferente. Esos son procesos de sistematización, son procesos que ayudan para que uno pueda entender lo que está sucediendo y lo que está haciendo. No acostumbramos a hacerlo, nos concentramos en el producto. Entonces yo necesito es que ya me digan cómo es que tengo que hacer las cosas. A veces hay que estudiar para hacerlo, hay que capacitarnos para lograrlo. Y esa es mi invitación de hoy. Existe mucho material que hablan desde la enseñanza, desde lo colectivo y desde lo particular en la música, desde lo instrumental, desde lo interpretativo y demás. Hay que acercarnos a esa literatura, hay que acercarnos a esos materiales para que nosotros podamos enriquecernos. Vamos a comenzar dentro de hoy en 8 días exactamente, vamos a comenzar un trabajo con el maestro Andrés Ramos, que ya es un poco más técnica la cosa, ya es comenzar a meternos en materia con lo musical. Mañana terminamos el módulo pedagógico, pero vamos a comenzar a hacer eso, pero eso también es pedagógico, porque lo que vamos a ver con Andrei es cómo se le escribe a los instrumentos, cuál es el registro que tiene más pujanza, cuál es el que suena más fuerte, en cuál registro estamos más afinados, en cuál no estamos tan afinados y demás. Pero la idea no es entregarles el material a ustedes. La idea es que con todas estas elementos y todas estas experiencias, ustedes comiencen a construir su material, ustedes tengan herramientas, tengan el, 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 el recurso para comenzar a hacer lo propio. Yo sé que muchos de ustedes escriben, por ejemplo, ahorita hablaba el maestro Alex, que la música que si se enseña con partitura o no, pues lo mencionaba un poco así como de lado. Y yo digo, de cualquiera de las dos formas, el que la persona no lea partitura no quiere decir que no pueda hacer música y que no la pueda aprender y que no la pueda practicar. Si lo va a hacer de oído, ¿de qué manera nosotros les vamos a enseñar a tocar de oído? Porque es que a veces confundimos el tocar de oído con tocar de cualquier manera. Y no puede ser. Entonces, porque ¿qué más se puede hacer? son muchas cosas, muchísimas de las cosas que nosotros debemos contemplar en un proceso de enseñanza. No lo debemos minimizar. No podemos pensar que el proceso de enseñanza es únicamente yo sé algo de música y voy y se lo enseño al otro a que toque algo y que salgamos a marchar. No quiero que sea eso. Y mi invitación hoy es un poco a que pensemos y a que reflexionemos en cómo estamos haciendo nosotros esos procesos de enseñanza y cómo los podemos mejorar, ¿vale? Mañana vamos a estar hablando de los métodos colectivos de enseñanza para banda y vamos a hablar un poco de cómo se trabajan los grupos grandes desde algo que yo les hablé la vez pasada y son los niveles. Es decir, sé que las bandas de marcha se mueven mucho con la idea de la categoría, pero a mí me parece que es muy importante que comencemos a hablar de los niveles, de las dificultades. Y es un poco lo que yo les proponía antes, cómo organizar metodológicamente el trabajo para que vaya desde algo muy sencillo a algo más complejo en el transcurso, por ejemplo, de un año. Y este tipo de métodos tienen ese tipo de propuestas que ayudan muchísimo a organizar el trabajo, sobre todo a que el director pueda tener el control de todo el proceso de los estudiantes. Entonces, pues muchas gracias por las intervenciones, por las participaciones. No sé si alguien quiera comentar algo más, pero pues como les digo, mi invitación hoy era decirles, ha habido mucha gente que se ha pensado los procesos de enseñanza musical. Hoy comenté algunos de ellos, digamos que hice como una semblanza así muy general, pero la invitación es a que nos acerquemos. Pues en este no es el espacio para comenzar a trabajar ninguno de esas metodologías, seguramente en otro momento lo tendremos, pero acérquense, conozcanlas, estudienlas, léanlas, practíquenlas, experimentenlas. No me funciona, no me sirve. O si de pronto sentimos que no estamos suficientemente preparados para asumir alguna de ellas, pues miremos qué es lo que nos falta y preparémonos para asumirla, para que podamos tener mejores procesos. El repertorio es un material didáctico muy importante. Normalmente las bandas se ven obligadas a trabajar desde el repertorio, es decir, muy poquitas pueden trabajar el método. En cuanto a ir con ejercicios chiquitos y toda la cosa, eso es muy poquito, muy poquitas las bandas que pueden hacerlo y probablemente ninguna. Entonces, si vamos a trabajar desde el repertorio, ¿cómo vamos a organizar ese repertorio?
eso vamos a hablar un poquito mañana, de la organización y del estudio del repertorio. Y eso va a ser el trabajo constante con Andrei. Con el maestro Andrei se va a estar trabajando eso, en cómo construir un repertorio, cómo hacer un arreglo, cómo distribuir las voces, cómo podemos mejorar la sonoridad de nuestra banda desde la forma en que le escribimos con cosas sencillas. Entonces ahí vamos a estar hablando. Mañana nos vemos entonces a las 7 de la noche, pues si no hay más preguntas o inquietudes, no sé, tampoco les quiero cortar la palabra, pero si no las hay, pues nos veríamos mañana para hablar de eso, que es el método colectivo, el trabajo de grupo y de ensamble desde absolutamente ceros hasta unos niveles muy avanzados. No sé si alguien tiene algún comentario. Bien, pues si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Terminamos este ciclo de, como les digo, de lo pedagógico, que lo pedagógico es esto, es hacer procesos de reflexión, es pensarnos lo que nosotros estamos haciendo. Esto es supremamente necesario porque a veces no dedicamos tiempo a eso, a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, ya comenzamos la próxima semana, como les digo, con todo lo de musiquita, vamos a estar hablando de dirección, vamos a estar hablando de orquestación, vamos a seguir trabajando los contenidos de mantenimiento preventivo de los instrumentos y nos vamos a estar viendo en nuestra sesión final en agosto, de la cual vamos a hablar después con un poquito más de calma para pues comenzar a ver cómo serían todos estos procesos de llegada de ustedes a Mosquera para hacer el trabajo en presencialidad. Pues si no es más, muchas gracias maestros y pues nos estamos viendo el día de mañana a las 7 de la noche, ya como les digo, para cerrar este módulo de pedagogía. Muchas gracias maestros. Buenas noches, maestro, gracias. Buenas noches. Profesor, Muchas muy gracias, amable. maestro. Buenas noches para Buenas todos. noches, maestro. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias, maestro. Feliz noche. Buenas noches, maestro. Muchas gracias, maestro. Dios lo bendiga. Muchas gracias a todos también. Una feliz noche, también bendiciones. Cuídense mucho, que esta situación está muy complicada. Feliz noche, maestro.